¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video del Irracional. Esta vez vamos a estar resolviendo el ejercicio, este es el ejercicio A4, no, A5, perdónenme, del examen Putnam de 1985. Entonces, como pueden ver bueno, si ya vieron mi video anterior, el examen Putnam es de los exámenes más difíciles de todo el mundo de matemáticas. Y creo que es una pregunta muy bonita. La pregunta es si tengo esta integral, la integral de 0 a 2pi del producto de los cosenos donde va variando el argumento de la x, ¿no? 2x, 3x en los enteros positivos. Para que m's en los enteros positivos esto es distinto de 0. En realidad la pregunta original decía para qué m's entre 1 y 10, pero creo que podemos resolverla para cualquier m en los enteros, ¿no? Positivos. Entonces, pues vamos a empezar. Fíjense, lo primero que hay que hacer es expresar al coseno usando la fórmula de Euler. Entonces, vamos a pasarnos por acá abajito. Si se dan cuenta, ¿cuál es la fórmula de Euler? Que e a la i por x, ¿no es cierto? Es igual a coseno de x más i veces el seno de x. Entonces, ¿qué pasa cuando yo evalúo una m? Entonces sería, digamos que e a la i mx, pues simplemente sería, es como evaluar más bien mx, ¿no es cierto? Entonces esto sería coseno de mx más i veces el seno de mx. Ahora bien, ¿qué pasa si yo evalúo? Digamos, yo quiero que se me vaya este i seno de mx, ¿no? Para que me quede solo el coseno. Entonces una forma más o menos ingeniosa pues es evaluar en menos mx, es decir, en menos imx. Porque ¿qué va a pasar? Nos va a quedar coseno de menos mx más i veces el seno de menos mx. Y parece que no se nos está yendo nada, pero de hecho sí, porque el coseno es una función par, ¿no es cierto? Entonces coseno de menos mx es lo mismo que coseno de mx. Y seno es una función impar, entonces saca el signo, ¿no? Entonces el seno de menos mx es lo mismo que menos i veces el seno de mx. Y entonces ahora sí, si se dan cuenta, puedo restar esta ecuación de esta. Más bien la sumo, pues ¿qué obtengo? De este lado obtengo e a la i mx más e a la menos i mx es igual a coseno de mx dos veces. Y este se me cancela, ¿no? Porque es más y menos. Y pues aquí simplemente despejo. ¿Cómo despejo? Pues paso dividiendo el 2, ¿no? Entonces, sencillamente voy a tener que coseno de mx es igual a un medio de e a la i mx más e a la menos i mx. Vale. Y esta forma de expresar el coseno nos va a ser muy útil porque si se dan cuenta vamos a estar integrando de 0 a 2pi. Y siempre que tenemos un límite de integración y tenemos e a la i, siempre se nos van a cancelar, ahorita van a ver. Entonces es una forma muy, muy bonita de expresar al coseno. Entonces veamos primero un poquito para agarrar el feeling. Entonces con esta fórmula, ¿cómo quedaría por ejemplo, coseno de x por el coseno de 2x? ¿Cómo quedaría esto? Pues sería un medio por un medio, es decir, sería 1 entre 2 al cuadrado por e a la, primero m vale 1, entonces sería e a la ix más e a la menos ix, que multiplica ahora la m vale 2, entonces sería i2x más e a la menos i2x. Y ahora bien, fíjense en este producto. ¿Qué vamos a tener? Si yo desarrollo esto, ¿qué voy a tener? Voy a tener este por este, este por este, este por este y este por este, ¿no es cierto? Pero lo que me interesa realmente son los exponentes. Entonces, ¿cómo van a ser los exponentes? Aquí va a ser 2 más 1, aquí va a ser menos 2 más 1, aquí va a ser 2 menos 1 y aquí menos 1 y menos 2. Entonces, si se dan cuenta, aquí va a aparecer e elevado a algo multiplicado por i por x, donde ese algo van a ser, digamos, todas las posibles sumas con signos alternados de 2 y 1. ¿Están de acuerdo?
Porque aquí va a ser 2 y 1 positivos, aquí el menos 2 es negativo y el 1 es positivo, menos 2 negativo y menos 1 negativo, y 2 positivo y 1 negativo. Entonces, esto, o sea, los exponentes a la hora de desarrollar este producto van a ser cosas de este estilo. Es decir, yo lo puedo, digamos, formalmente, o más bien escrito, sería una cosa de este estilo, ¿no? Por la suma, corriendo sobre todos los sumandos, que aquí serían 2 al cuadrado sumandos, ¿no? O sea, igual que el exponente de aquí, entonces sería, digamos, sobre 2 al cuadrado sumandos de e a la asterisco y x, donde asterisco es un número de esta forma, de todas las posibles combinaciones. ¿Y eso por qué nos es útil? Nos es útil por lo siguiente, porque nosotros ¿qué queremos? Pues queremos ver, por ejemplo, a modo de calentamiento, vamos a decir, si la integral de 0 a 2pi de coseno de x por coseno de 2x es distinto de 0, ¿no? Esto es una pregunta. Entonces, como ya vimos, pues esto es lo mismo que la integral de 0 a 2pi de 1 entre 2 al cuadrado por la suma sobre todos mis sumandos de e a la cosas y x, donde estas cosas son combinaciones con signo alternado de los digamos, de los argumentos de la x, ¿no? De 2 y 1. ¿Y qué va a pasar? Pues si se fijan, esto es una suma, es la integral de una suma, entonces yo puedo separarla, o sea, esto es lo mismo que la suma de las integrales, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser la suma sobre todos los sumandos de las integrales de e a la 2pi por e a la cosas por ix. Pero ¿y qué pasa? Pues estoy integrando e a la algo ix de 0 a 2pi, eso siempre es 0, ¿no es cierto? Porque, fíjense, voy a hacerles ver que esto siempre es 0, porque tienes... ¿Qué pasa? Voy a tratar por separado esta integral. E a la algo ix de x, pues sería simplemente e a la s algo ix sobre s algo por i, evaluado de 0 a 2pi. Y esto sería, digamos, puedo sacar la constante, es decir, sería 1 entre algo por i, multiplicado por e a la algo por i por 2pi, menos e a la algo por i por 0. ¿No es cierto? Pero por la fórmula de Euler otra vez, e a la algo por i por 2pi, pues es lo mismo que decir coseno a la algo por i por 2pi, es decir, le estoy dando un número algo por i, más bien algo vueltas al coseno de 2pi, entonces siempre me va a quedar 1. Entonces esto es 1 menos e a la algo por i a la 0, pues es como e a la 0 y también es 1. Entonces esto es 0, ¿sí? Ahora, es 0 excepto cuando. Pues excepto cuando este algo, cuando este asterisquito es igual a 0, ¿no? Porque yo no puedo hacer este paso de aquí, ¿no? Y es más, cuando este asterisquito es 0, tengo e a la 0 por ix, que eso es 1. Y la integral de 0 a 2pi de 1 no es 0. Entonces, esto de aquí siempre va a ser 0 cuando asterisco es distinto de 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, asterisco, ¿qué valores toma? Pues toma más menos 2 más menos 1, y eso siempre va a ser distinto de 0. Entonces, todas estas integrales se me van a hacer 0. Entonces, yo puedo contestar que esto, en efecto, es el caso, ¿no? O sea, que esta integral de 0 a 2pi de coseno de x por coseno de 2x no es distinto de 0, o sea, es 0. Entonces, con este argumento simplemente, fíjense, vamos ahora a ver, por ejemplo, cómo serían los coeficientes de coseno de x por coseno de 2x por coseno de 3x. Pues sería otra vez lo mismo, ¿no? Sería 1 entre 2 al cubo por, primero, el coseno expresado de esta forma, más e a la menos ix por el coseno expresado con el 2 por el coseno expresado con el 3. Y ahora otra vez, ¿qué va a pasar? Pues aquí ya habíamos visto que era la suma sobre todos los sumandos de todas las combinaciones, ¿no es cierto? De 2 y 1. Y ahora le voy a añadir el 3 y el menos 3. Entonces, otra vez los exponentes, es decir, esto va a ser 1 entre 2 al cubo por la suma sobre todos mis sumandos
voy a poner aquí sobre, bueno, sobre S, donde S son los sumandos. ¿De qué? De E a la cosas por IX, donde mis cosas son de la forma más menos 3, más menos 2, más menos 1. Y ahora bien, a la hora de sacar la integral de 0 a 2pi, de 0 a 2pi, de 1 entre 2 al cubo por todas estas cosas, sobre estos sumandos de e a la pi y x, pues igual todas van a ser 0 a menos de que un asterisco sea 0, es decir, a menos de que existe una combinación de este estilo que me da 0. Y en este caso sí existe, ¿no? 3 menos 2 menos 1 es igual a 0. Entonces, esta integral, pues en efecto es distinto de 0. La de coseno de x por coseno de x por coseno de 3x. Pero lo que es interesante de esta forma de verlo es que ya tenemos una condición, digamos, que nos asegura que esta integral va a ser distinta de 0. Y es precisamente cuando existe una combinación de este estilo de los números que me da 0. Entonces, bien, pues ya estamos muy próximos a resolver el problema, porque aquí tenemos que la integral de 0 a 2pi del producto, digamos, desde k igual a 1 hasta m de coseno de kx, que era la pregunta inicial, ¿no es cierto? Con respecto de x, va a ser distinto de 0 si qué, si para cualquier k, digamos, más menos k, más menos k menos 1, más menos, así me sigo hasta el 2 y hasta el 1, es igual a 0, es decir, si existe una combinación de los números que me dé 0. Entonces nuestra pregunta ahora es, bueno, ¿y cuándo puedo yo asegurar que una cosa de este estilo existe? Porque pues en el caso del 3 fue fácil, pero ¿qué pasa en los demás casos, no? Entonces veamos. ¿Qué pasa? Vamos a ver lo siguiente. Fíjense que tenemos esta expresión, ¿no? Más menos m menos 1, más menos 2, más menos 1. Yo me puedo fijar en su congruencia módulo 2, es decir, en su paridad. Entonces, el 1 es impar, entonces es congruente con 1 módulo 2. El 2 es par, entonces es congruente con 2 módulo 2. El 3 o menos 3 son impares, entonces son congruentes con un impar, con 3 módulo 2. Y así me voy a ir, ¿no? Entonces, cada sumando es congruente consigo mismo, positivo, o sea, me puedo olvidar del signo, módulo 2. Pero esto de aquí pues es la suma de los primeros m naturales. Entonces esto es m por m más 1 entre 2. Todo esto módulo 2. ¿Sí? Vale. Entonces bien, primero vamos a ir... Normalmente cuando uno está buscando condiciones para ver cuándo se cumple esto, empieza como por la fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Voy a suponer que ya existe una combinación de estos números que me da 0. Entonces, ¿qué pasa si ya existe una combinación de estos que me da 0? Pues entonces esto es un 0. Entonces estoy diciendo que 0 va a ser congruente con m por m más 1 entre 2 módulo 2. Es decir, que este número de aquí es un número que es un número par. Ahora bien, si se dan cuenta aquí que tenemos m por m más 1. Entonces alguno de los dos es par. Pero si solo fuera par, digamos, si solo fuera un número de la forma 2k, el 2 se me cancela con el de aquí abajo y solo tendríamos un número de la forma k por 2k más 1, y eso no tiene por qué ser un número par. Entonces necesitamos que arriba haya dos doses, ¿me explico? Para que uno se cancele y el otro sea un 2 por y otra cosa. Entonces ese sí es un número par. Es decir, esto implica que m es de la forma 4k o m más 1 es de la forma 4k. ¿Sí? Más formalmente, si quieren, que esto sea congruente con 0 módulo 2, que significa que esto es un número de la forma 2k, ¿no es cierto? M por m más 1 entre 2 es un número de la forma 2k, paso multiplicando el 2, y entonces me da que 4k es m por m más 1, pero estos dos no pueden ser de la misma paridad, o sea, uno tiene que ser par y otro impar. Y un impar nunca puede ser un múltiplo de 4, porque sería par. Entonces, el que sea el número par, ya sea m o m más 1, tiene que ser un número de la forma 4k. Entonces de ahí se desprenden estas dos. Digamos, es otra forma de argumentarlo. Bien, entonces tenemos que si existe una combinación de estos que me da 0, entonces m es 4k o m más 1 es un 4k. Y ahora, ¿qué nos gustaría ver? Pues vamos a ver el regreso, ¿no? Vamos a ver si se vale el regreso. Entonces, supongamos primero pues que m es un número de la forma 4k.
Ahora bien, que sea de la forma 4K es lo mismo que sea de la forma 2 por 2K, ¿no es cierto? Es decir, es un número, ¿qué me está diciendo esto? Es un número par que resulta de multiplicar por 2 otro número par. Es decir, es el doble de un número par. ¿No es cierto? Pero si se fijan, ¿eso qué relación tiene que ver con los números? Pues me está diciendo que del 1 a m hay el doble de un número par de números. Entonces, si yo tengo los números aquí, 1, 2, 3, m menos 1, m, o sea, yo los puedo emparejar. Esto me está diciendo, si tú emparejas los números, te van a quedar un número par de parejas, porque hay el doble de un número par de números. Entonces, ¿cómo los podría emparejar yo de una forma que siempre sumen lo mismo para que exista una combinación que me da 0? Y pues aquí nos acordamos de Gauss, ¿no? ¿Qué pasa si yo sumo el primero con el último? Pues, es decir, los emparejo. Pues me da m más 1, ¿no? Y ahora sumo el segundo con el penúltimo. Me da m menos 1 más 2, me da m más 1 también. Entonces me da lo mismo. Entonces, si yo emparejo los números de esta forma, siempre me van a dar lo mismo. Ahora, ¿cómo sé yo? O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que estoy pensando hacer? Pues sumo esto con signo positivo, luego sumo estos dos con signo negativo. En esta serie, a la hora de sumarlos, pues se me van a cancelar y así me voy. Pero ¿cómo sé yo que no me van a sobrar, no? Porque, digamos, si hay un número par, pues esto va a ser 0 y efectivamente va a existir una combinación que me da 0. Pero si hay un número impar de parejas, pues esto me va a sumar m más 1, de hecho. Entonces no estoy garantizando que existe una combinación de los números que me da 0. Pero precisamente como m es de la forma 4K, es decir, como hay un número par de parejas, pues esto siempre va a ser 0. Porque me lo está diciendo, aquí hay una pareja, aquí hay otra y siempre va a haber un número par. Y mientras siempre haya un número par, si yo sumo los extremos alternando el signo, siempre se me van a cancelar por ser un número par. Entonces puedo sumar 3 con el antepenúltimo, luego 4 con el que le sigue con signo menos. Entonces este y este se me cancelan, este y este me cancelan, y como hay un número par, sumando de esta forma me va a dar 0. ¿Sí? Entonces efectivamente ya encontré, si m es de la forma 4K, perdón, ya encontré una forma de que estos números me den 0. Por ejemplo, para sentir este resultado, pues podemos verlo con 4, ¿no? Que es el primer número de la forma 4K. Si tengo esto, pues ¿qué hago? Sumo 4 y 1, 5, y 2 y 3, 5, y con signo contrario, ¿no? Entonces sería 4 más 1 menos 2 más 3, y esto es 0, que es precisamente la combinación que pedía. Ahora bien, nos falta el otro caso. ¿Qué pasa si m es de la forma 4K menos 1? O sea, si lo que es lo mismo, m más 1 es de la forma 4K. Pues fíjense, aquí pasa algo curioso, que vamos, va a ser una especie de inducción. Si m es de la forma 4K menos 1, entonces el primer número de esta forma, ¿cuál sería? Sería el 3, ¿no? Y con 3 ya encontramos una combinación que me da 0, que es precisamente 3 menos 2 menos 1, me da 0. ¿Cuál sería el siguiente? Sería el 7. Sería 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Y qué es lo que yo digo? Pues lo que yo digo es, si se dan cuenta, el 7 tiene adentro la suma del 3. Y esta suma del 3 ya vi que me da 0. Entonces, por ejemplo, si yo hago esto, 3 menos 2 menos 1, esto es un 0. Entonces yo puedo simplemente concentrarme en esta parte de aquí. ¿Y qué creen que voy a hacer? Pues exactamente lo mismo que hice arriba. Estos siempre van a ser 4. Entonces sumo aquí, 7 y 4 son 11, con signo positivo, menos 6 y 5 son 11. Entonces ya encontré una combinación de 7 que me da 0. ¿Y cómo puedo garantizar que siempre va a pasar esto? Pues bueno, lo que pasa es, me agarro un número de la forma, por ejemplo, si m, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy sumando como el número, digamos, el número de la forma 4K menos 1, menos el anterior, es decir, un número de la forma 4K menos 1, menos 1. Y esto pues, simplemente, ¿qué es? Esto es 4K menos 1, menos, aquí sería 4K, menos 4, menos 1, y esto sería, el 4K se me cancela, me queda menos 1, más 4, más 1, es decir, 4.
O sea, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Siempre que tú sumes el siguiente número con el anterior múltiplo de 4 menos 1, lo que te van a quedar van a ser 4 números. Y como para el primero, por eso digo que es una inducción, como para el primero fue 0, y el primero siempre va a estar metido en el anterior, pues a la hora de sumarlos, este es un 0, y simplemente con estos 4 números hago esto y me da 0. ¿Sí? Y esto me garantiza que siempre va a haber un número par de parejas. O sea, esto me garantiza que yo a la hora de hacer esto, siempre me va a dar 0 esto. Y como lo demás era el número anterior de 4k menos 1 que ya vimos que dio 0, pues entonces existe una combinación que me da 0. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el siguiente, ¿cuál sería? Sería el 11, ¿no? Entonces, el 11, lo voy a escribir aquí rápido, 11, 10, 9, 8, 7, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues 11 menos 7 van a ser 4 números, ¿sí? Estos 4 de aquí. Y el 7 ya encontré una que me dio 0, entonces todo esto es 0. Y con este, como son 4, siempre puedo agrupar primero con último, con un signo, y los dos del medio con otro signo, con el inverso, y esto me da 0. Y así. Entonces ya existe otra combinación del 11 que me da 0, y así para todos. Entonces, si se dan cuenta, pues acabamos de probar el regreso de este resultadito de aquí. Lo voy a escribir bien de este lado. Y lo que me dice es, existe una combinación de la forma más menos m, más menos m menos 1, más menos todo así hasta el 1, si y solo si m es un múltiplo de 4 o m es de la forma 4k menos 1, o sea, es un múltiplo de 4 menos 1. Y como ya habíamos dicho que la integral era distinta de 0 siempre que existiera esta combinación, pues entonces podemos, y esto es equivalente a esto, pues podemos decir que la integral de 0 a 2pi del producto desde k igual a 1 hasta m de coseno de kx con respecto de x va a ser distinto de 0 siempre que m sea un número de la forma 4k o m sea un número de la forma 4k menos 1. Pues bueno, si les gustó este video, por favor denle like, suscríbanse, dejen sus comentarios aquí abajito y nos vemos en el próximo video. Bye.